fe crece compartiéndola. Con la fe, cuando yo la doy a otro, la fe mía se multiplica. La carne es débil. Claro que sí. Y yo podría decir, nunca más voy a mentir. Ya estoy mintiendo. Cuando yo hablo mal de otra persona, estoy faltando a este mandamiento, porque no solamente mentir, es también usar mi boca para hablar mal de otra persona. Cuando yo afecto la reputación de otra persona, cuando la insulto, cuando estando ausente hablo mal de ella, estoy faltando a este mandamiento. Ya está en el aire un encuentro con Jesús. Aquí hay un antídoto que nos mueve. El antídoto del amor. Es que si no fuera por la fe y el amor, no estuviéramos acá. Por la gracia y misericordia de Dios, por esa bendición, por el regalo, por el milagro más hermoso que es la vida. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no decirle que Dios te bendiga también a cada uno de ustedes? Ponernos en sus manos, dándole gracias por la vida que hasta el momento tenemos tú y yo. Así es que este espacio, en este momento le pedimos que se haga presente el Paráclito, el Defensor, el Espíritu Santo de Dios, que sea Él unido a la Santísima Virgen María, ella que es la esposa del mismo Espíritu Santo, que nos vengan a cubrir con su santo manto, con su sangre preciosa, que vengan a sellar cada rincón de este canal católico Promesa MRC, que se hagan presente para que cada palabra en este octavo mandamiento vengan y provengan del mismo corazón de Jesús inyectado en nosotros para compartirlo con ustedes. Saludamos con mucho amor a cada una de las familias que están conectadas. Le pedimos también al Señor que la siga bendiciendo y también a nuestro hermano canal católico Santo Domingo, República Dominicana, Televida, que también se unen a nosotros. Y estoy tan agradecida, tan agradecida. Es verdad que siento una alegría, pero a la misma vez como una nostalgia, porque ya estamos llegando al final de los mandamientos y siento en fe que te han ayudado a ti, porque a mí también. Así es que ya lo saben. Si tú no has visto el primero, el segundo, el tercero, te invito a que te suscribas a nuestro canal o simplemente te vaya a YouTube y ponga Promesa MRC. Ahí tenemos desde el primer mandamiento y hoy entramos al octavo mandamiento para compartirlo contigo a través de nuestro querido sacerdote que con tanto amor, con tanta dedicación y esmero está con nosotros, Padre Carlos. Ya estamos en el octavo. Bendiciones. Ya llegamos al octavo mandamiento. Qué bendición, Padre. Los saludamos. Son tantas las personas que me dicen, wow, qué bendición, Josefina, tener a ese sacerdote que nos explica tan clara, tan ampliamente cómo guardar, cómo llevar, cómo entrarnos a los mandamientos de Dios, Padre. De verdad que el Señor a través de usted ha dejado huella. Muchos saludos le mandan, Padre, a cada momento. Bueno, gracias. Y también saludo a todas las personas que nos siguen en redes sociales, que nos ven, que nos escuchan. Y también para todos, también cuenten con mis oraciones. Wow. También los tendré muy presentes, pidiendo a Dios que los guarde, los proteja y les conceda todo aquello que necesitan. Qué bendición, familia. Esta es una gracia que Dios nos regala y que nos permite compartir, porque la fe se comparte. Padre Carlos, ¿verdad que la fe se comparte? Claro que sí. Y solamente es pensar que la fe crece compartiéndola. Es de las cosas. Yo no sabía, Padre, ese pedacito, sí, ¿no? Dígalo sí. Ya, Padre, yo no sabía, yo le pregunté, pero la fe crece compartiendo. Sí, la fe pasa algo muy particular. Cuando muchas veces yo comparto algo, pues bueno, renuncio a algo para dárselo a otro. Pero con la fe no pasa igual. Con la fe, cuando yo la doy a otro, la fe mía se multiplica. Ay, ya lo saben.
Qué bendición de consejo. Así es que vamos a compartir nuestra fe, ese regalo que Dios nos ha dado para que crezcamos juntos hacia la única meta que tenemos, Padre, el cielo. El cielo. El cielo. Este mandamiento, Padre, sin temor y sin enjuiciar, señalar, sin temor a equivocarme o a equivocarnos, es uno de los mandamientos de la ley de Dios más violados, porque en algún momento hemos mentido. ¿O me equivoco, familia? ¿O me equivoco? Padre, háblenos de este mandamiento. Bueno, a ver, antes de contestar tu pregunta, me gustaría hacer como una breve introducción. Amén. A ver, el pueblo de Dios, desde que Dios elige a su pueblo para caminar con él, y obviamente también por extensión a nosotros, el pueblo siempre ha sido testigo de la fidelidad de Dios. Y por eso este mandamiento también lleva o invita en un sentido positivo a dar testimonio de la verdad. Tú sabes que, como hablábamos en mandamientos anteriores, en los mandamientos podemos leerlos en dos sentidos y ninguno le resta al otro. En sentido negativo, como no hacer, matar, mentir, adulterar, o en hacer. Entonces, respetar la vida, respetar la dignidad del cuerpo humano. En este mandamiento también se cumple esa regla, que si lo leemos en sentido positivo, nos invita a dar testimonio de la verdad. Y sabemos también cómo Cristo Jesús, también continuamente nos hablaba de la verdad. Cuando, por ejemplo, prometía el Espíritu de la verdad, hablando del Espíritu Santo, pero también cómo le da esa característica de veraz al Espíritu. El mismo Cristo también se manifestó como el camino, la verdad y la vida, como él también en esa segunda característica que se da, él mismo se menciona como la verdad. Entonces, Cristo también nos invita a dar testimonio. Cuando en este mandamiento yo fallo a la verdad, dando una mentira, hablando lo que no es, estoy pecando contra el mismo Cristo, estoy negando a Dios y estoy negando a Jesús, porque si Dios es verdad, si el Espíritu, Dios Padre es verdad, si Dios Espíritu es verdad, si Dios Hijo es la verdad, el camino y la vida, y yo hablo con mentira, estoy negando, estoy rechazando la verdad. Y al rechazar la verdad, estoy rechazando al mismo Dios. Ahora, si entramos concretamente a tu pregunta, Josefina, de que es de pronto de los que más se puede violar. A ver, no sería yo capaz de decir que es el más violado, que el que más se ha pisoteado. No, yo lo digo, pero, Padre, porque casi en algún momento, casi sin juzgar, casi todos hablamos algunas mentiras, Padre. Sí, pero yo más o menos sé por dónde tiras la pregunta. ¿Por dónde va la flecha? Sí, porque a ver, lo veremos más adelante. Okay. Porque también hay gente que dice que no, es una mentirita piadosa. No, por eso vamos a hablar también más adelante. Sí, lo veremos. Pero también este mandamiento, y yo sé, y si no lo decías con esa intención, pues me gustaría aclararlo. Okay. También incluye la maledicencia. O en pocas palabras, el chismorreo. Entonces, cuando yo hablo mal de otra persona, estoy faltando a este mandamiento, porque no solamente mentir, es también usar mi boca para hablar mal de otra persona. Cuando yo afecto la reputación de otra persona, cuando la insulto, cuando estando ausente hablo mal de ella, estoy faltando a este mandamiento. Entonces, el mismo Cristo es muy, muy exigente y es muy tajante cuando dice, quien insulta a su hermano, y él dice, quien le dice estúpido, quien le dice renegado, es también lo iguala con el asesinato. O sea, igual de grave es hablar de otra persona mal, insultar a otra persona, que Cristo lo compara con un asesinato. Y en cierta forma es verdad, porque cuando yo hablo con rabia, con resentimiento de otra persona, la estoy matando en mi corazón y estoy promoviendo que en el que me está escuchando, esa persona también muera en su dignidad. Entonces mira que es un mandamiento que muchas veces no tomamos conciencia
y hablamos mal de otras personas y como decimos muchas veces, nos pica la lengua. Cuando vemos un círculo de personas hablando y mal de alguien y nos metemos allá y nos empieza a picar la lengua y a soltar la lengua y a decir y a aportar y a escuchar y a meterle más leña al fuego, estamos fallando, Josefina. Y es un pecado que yo diría muchas veces no tomamos conciencia de él, porque lo pensamos solamente en el hecho de las mentiras, pero se nos olvida que también incluye el chismorreo, la maledicencia. Cuando yo me meto en corrillos o con otra persona, estoy hablando mal de otra persona, de un tercero que no está incluido. Por ese lado sí podríamos decir que es de los que de pronto más podemos caer en él por como la los facilidad. más comunes, Sí, por la facilidad de caer en él, porque es un pecado que puedo caer fácilmente con otra persona o con otras personas. Entonces, digamos como que en el acceso a ese pecado habría cierta facilidad. Por ese lado sí podría caber en la categoría de los más cometidos. Ahí volvemos, padre, a la conciencia mal formada, ¿verdad que sí? Ahí ya la conciencia, estamos hablando de la conciencia, yo creo que desde el tercer o cuarto mandamiento, porque es cierto, padre. Entonces, hablando de la mentira piadosa, padre, porque solemos muchas veces pronunciar esa frase, es una mentirita piadosa. Tú lo has escuchado, familia, ¿verdad que sí? Es una mentirita piadosa, eso no es nada. Y lo dejamos hasta ahí, padre. Pero para poder entender que si hay o no hay mentira piadosa, ¿qué son las mentiras piadosas, padre? Llámenos. A ver, entonces, cuando en el lenguaje popular se hablan de mentiras piadosas, en el fondo lo que uno descubre es una forma como de aminorar la responsabilidad, como decir, no, fue una mentirita chiquita, una mentirita boba, pues como cualquier término podemos como utilizar. No hace daño, de que como no hace daño. De que no hace daño, de que ni a mí ni al otro le hace daño. Entonces podemos fácilmente calmar la conciencia o autoengañarnos diciendo, es que es una mentira piadosa, una mentira chiquita, una mentira que no le hizo daño a nadie. Pero si algo tenemos que ser muy, muy radicales y muy exigentes, al igual como lo enseña Jesús, es aprender que mentira es mentira. O sea, una mentira piadosa, como la llamamos, o una mentira grande, una mentira grave, no dejan de ser graves mentiras. O sea, tenemos que tomar conciencia y claridad de que siempre hay mentira. Pero también las mentiras también pueden tener diferentes grados de gravedad. O sea, no decimos que dejen de ser graves o de que dejen de ser mentiras y que por lo tanto podemos decirlas, no. Pero también hay diferentes grados de gravedad. Por ejemplo, según las circunstancias en las cuales se diga una mentira. Por ejemplo, en las intenciones con las cuales yo la diga, y incluso podemos hablar del daño que le haga a otra persona. Un ejemplo muy simple, pero también muy claro. Si yo por una mentira hago que maten a otra persona, esa mentira es supremamente grave. O sea, es una mentira tan grande que llevó a la muerte de otra persona. Pero que igual no le quita responsabilidad ni le quita gravedad a la mentira que no llega a la muerte de nadie ni hace mayor daño, pero que de igual manera yo sé en mi conciencia, como tú dices, Josefina, en mi conciencia formada, no me deja de decir es mentira, aunque no sea muy dañina, aunque sea solamente por evitar una responsabilidad. Muchas veces pasa en las casas cuando llaman a la mamá por teléfono o dice a la puerta y le dice al niño, diga que yo no estoy. En fin, pero está bien, no le está haciendo daño a nadie, pues esperamos que no. Pero no deja de ser mentira. No deja de ser mentira. Entonces, eso de decir es que es una mentira piadosa, podemos decir es un autoengaño o es una manera de darle calma a la conciencia mediante... eso es como dormir la conciencia, padre. Sí, podemos... Y padre, entonces eso significa que no hay mentira piadosa. En pocas palabras, no hay. No, o sea, podemos, ya hablando en sentido más técnico de la moral cristiana, de hablar de pecados mortales y pecados veniales, que es un tema muy interesante que ameritaría otro programa
Sí. posterior, pero habrían, usando estas dos categorías, mentiras mortales, que son las que rompen la relación con Dios, las que afectan gravemente la gracia divina en mí, y las mentiras veniales, que no son tan graves, pero que también ameritan la confesión. Ahora no es que de pronto los televidentes digan, no hace falta confesarme. Exacto. porque pequeñito. le dije una mentirita chiquita a mi marido, o a mi mamá, o no, también amerita. Mentira es mentira, y ambas, tanto las graves como las veniales, ameritan también sacramento de la reconciliación. Wow, mi hermosísima familia. Si tú tenías esa duda, pues desde hoy te la hemos aclarado. Así que mentiras son mentiras. Así que, por favor, no hablar más mentira. O más bien reconocer cuando hablamos mentira, padre, ¿verdad? Claro que sí. Porque es que la carne es débil. Claro que sí. Y yo podría decir, nunca más voy a mentir. Ya estoy mintiendo. Sí. ¿Usted ve, padre? Cuando Sí. digo nunca más voy a mentir, ya estoy mintiendo, porque es que mientras vivamos acá, ahora tenemos una lucha. Tenemos que tratar de contrarrestar todo ese mal que camina con nosotros, porque nosotros le damos prioridad muchas veces, Claro. o porque lo dejamos crecer, padre, ¿verdad que sí? Porque siempre, cuando comparto temas, padre Carlos, yo siempre he dicho que en el nombre del Señor, Dios ya rompió con todos esos esquemas de nuestro pecado en la cruz, pero nosotros como que queremos seguir atados. Él nos liberó, nos transformó para que seamos felices. Y las mentiras, yo creo que la persona que habla mentira, padre, no puede ser feliz, ¿verdad, padre? No. Bueno, o simplemente fingen ser feliz, Sí. porque una persona vive tan llena de mentiras. Por ejemplo, ahí viene, padre, la otra pregunta para que usted Ok. se enfoque en lo que usted no quiera decir. Muchas veces nos convertimos en expertos. ¿Tú conoces? Tú no eres así. Pero Josefina tiene que corregirse también. Nos convertimos en expertos hablando mentiras que muchas veces hasta nosotros mismos no creemos la propia mentira, padre. Sí, sí, ¿A sí. qué se debe, padre? Es como la monotonía, la costumbre de hablar siempre. Sí. Hablen un poquito, padre. A ver, ¿qué podríamos decir de esto? En primer lugar, se nos puede convertir tristemente el pecado en hábito. Se nos puede convertir en un vicio. Un pecado repetido se convierte en vicio. Entonces, ahí ya hay un problema. Cuando la mentira se convierte en vicio y tristemente, y como tú muchas veces nos has dicho, no por juzgar a nadie, pero sí reconocemos que hay personas que uno conoce o que uno escucha, donde mentir se les hace un vicio, donde incluso ellas mismas ya como que llega un momento donde creen eso que están diciendo, que todo el mundo sabe que no es cierto, pero ellas mismas se lo creen. Entonces, lo primero es reconocer el gran peligro de que hablar con mentiras, hablar con maledicencia, criticar, chismosear, hablar mal de la otra persona, se nos puede convertir en vicio. Y esto nos lleva a un segundo problema, que es, podemos llamarlo, la corrupción de la conciencia. Cuando un hábito negativo, vuelvo y lo digo, se convierte en vicio, ya mi conciencia poco a poco se va deformando. Y eso que mi conciencia antiguamente me decía que estaba mal, fácilmente se me va convirtiendo en algo normal, y de lo normal que se me va convirtiendo lo hago en algo cotidiano. Entonces, Y creo que estoy bien. sí, entonces ya mi conciencia ya no me recrimina, porque ya lo volví tan repetitivo que ya mi conciencia aprendió a aceptarlo como algo natural. Y eso nos puede llevar a un tercer problema, que es digamos así, el enceguecimiento de la razón. Esto también nos puede llevar a enceguecer la razón. Ya no podemos o perdemos la capacidad de pensar racionalmente, de tener un juicio crítico de algo, cuando ya mi vida, mi mente, mi conciencia está metida dentro de un círculo de mentiras. Ya todo va a ser como el telón de fondo que me va a impedir que yo pueda ver la realidad desde la veracidad. Porque si en esto hay una palabra clave en sentido positivo que nos invita a este mandamiento, es a la veracidad, que siempre hablemos con la verdad.
y cuando mi razón se me nubla, esa veracidad se pierde y fácilmente podemos ser personas poco creíbles. Tristemente, hay gente que cuando habla la gente dice, ay, no, no le crea, porque siempre o tiene doble sentido o no habla con la verdad, y es muy triste que una persona pierda credibilidad ante los demás. Por eso, mira que es un pecado que puede traer diferentes consecuencias si se hace de manera repetida. Ay, ay, ay. Mi familia hermosa, esto es mucho con demasiado, ¿verdad? Esto es mucha información. Y lastimosamente, lo voy a decir, es un regalo de Dios, pero lastimosamente a veces podría darse el caso de no importar, porque tristemente optamos por escuchar pues otro programa que yo creo que me va a hacer crecer como hijo de Dios. Y lastimosamente dejamos de escuchar banquetes como este regalo que Dios nos ha preparado a ti y a mí. Pero ojalá que no sea así, ojalá que tú estés aprovechando este espacio, que si no lo puedes ver a la hora deferida, lo puedas ver posteriormente, lo puedas compartir con otros, que aunque tú no lo puedas ver, pero un familiar tuyo lo pueda ver y se pueda enriquecer como lo estoy haciendo yo. Solamente le pido a Dios la gracia de poder inyectar en mi corazón cada enseñanza y pedirle al Espíritu Santo que me ayude a vivirla. Por eso la traigo aquí, porque la fe es para compartirla y por eso estoy compartiendo en nombre de Dios contigo estos mensajes tan hermosos. Padre Carlos, que con tanto amor estás acá, ¿qué se pierde? ¿O qué se gana hablando mentira? Bueno, a ver, de pérdidas muchas, de ganancias ninguna. Porque, a ver, alguno podrá decir, es que sí, me ahorré un problema, quedé bien con tal persona diciendo mentiras, pero cuando muchas veces decimos mentiras para contentar a los demás, dentro de nosotros quedamos mal. Entonces, no podemos hablar de ganancias. Cuando se miente, no se gana. Pero pérdidas, como te digo, Josefina, y a los televidentes, pérdidas sí habrían bastantes. Por un lado, ya lo enunciaban en el comentario de la respuesta anterior, se pierde credibilidad. Y es algo delicado cuando una persona, cuando habla, ya los demás que lo escuchan digan, no, este no me convence, esta persona es mentirosa, esta persona la hemos descubierto diciendo mentira. Entonces, esa pérdida de credibilidad es una consecuencia grande y es una pérdida grande a aquella persona que toma un hábito de decir mentiras. Lo segundo es que también se puede lesionar la reputación en doble vía. Por un lado, la reputación personal al quedar como un mentiroso. Cuando una persona ya es descubierta, pues fácilmente queda ya con el estigma, con ese rótulo que dice mentiroso. Pero también cuando usamos la lengua para el mal y criticamos, juzgamos, también podemos afectar el buen nombre de la otra persona. Entonces mira cómo se afecta el buen nombre propio, pero también puedo afectar el buen nombre de los demás. Y esto obviamente cuando ya lleva al daño del otro o el daño propio, también es una ofensa a Dios. Entonces, que es también de las consecuencias graves de este mandamiento, que también me puede llevar a romper la relación con Dios. Cuando ya yo rompo mi relación con el otro, cuando ya de pronto hago daño, incluso con las mentiras, me puede llevar a una pérdida de la gracia de Dios. Entonces, es fundamental reconocer cómo Dios, que es veraz, y Cristo también es un hombre veraz cuando Él nos decía, digan sí o digan no. Pero cuando hablaba pues también de no jurar el santo nombre de Dios en vano, y lo decíamos al comienzo, me acuerdo, Josefina, que decíamos, cuando una persona habla siempre con la verdad, no necesita jurar, porque ya la gente sabe que está hablando con la verdad.
Cuando una persona sabe que es mentirosita, cuando sabe que la gente no le cree mucho, es la persona que más fácil llega al juramento, incluso por Dios, de decir, vea, es lo que le estoy diciendo es verdad y se lo juro por Dios. Pero es una medida extrema ante aquella persona que sabe que ya ha perdido confianza ante los demás. Entonces, en pocas palabras, Josefina, se pierde mucho y se gana poco o se gana nada mejor. Wow, 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 Dios mío. Uf, gracias. Al finalizar este programa, siento que hay muchas personas que en el nombre de Dios también lo están aprovechando. Porque es como, estamos lanzando, como lo decía fuera de las cámaras, que nuestra misión aquí es sembrar y no preocuparnos de los frutos. Qué hermoso es saber que estamos utilizando nuestro tiempo, que es limitado aquí en la tierra, tratando de llevar almas a los pies de Jesús. Por eso este espacio es titulado, Padre Carlos, un encuentro con Jesús. Eso es lo que buscamos, que cada día, porque todos los días se nos regala la oportunidad cuando despertamos de tener ese encuentro con el amado, a través de nuestras actitudes, a través de nuestra manera de ver y hacer en esta vida. Al final de este programa, esto es lo que tengo. ¿Qué nos invita para finalizar, Padre Carlos? Y ahí mismo, pues, esos consejos que nos ayudan a tantos. ¿A qué nos invita la palabra de Dios específicamente en este mandamiento? Y lo dejamos hasta ahí. Ok, perfecto. A ver, obviamente la invitación fundamental es hablar siempre con la veracidad, de que también nosotros aprendamos en la vida cotidiana a decir las cosas como son, evitando presiones, que si caigo bien, que si caigo mal. No, Cristo habló con la verdad a pesar de las consecuencias y sabemos cómo llegó a la misma muerte por decir la verdad. Cristo fácilmente hubiera evitado la muerte diciendo, no, todo era mentira, lo que yo prediqué del reino de Dios Padre, yo no soy hijo de Dios, yo no soy Dios. No, pero Cristo fue fiel a la verdad, fue fiel a sí mismo hasta las últimas consecuencias. Cristo nos enseña la necesidad de que todo cristiano también aprenda a hablar con la verdad, aunque muchas veces la verdad pueda traer consecuencias y que nos pueda traer momentos difíciles, pero cuando uno habla con la verdad, aunque por fuera haya dificultades, por dentro queda una tranquilidad, queda la satisfacción de que fui fiel a mi verdad, de que fui fiel a la verdad en general. Lo segundo, ¿qué podemos también aprender de esto? Aprender a decir las cosas por su nombre. A ver, muchas veces nosotros solemos como podemos decir maquillar demasiado y damos muchas vueltas para decir algo, para mentir, incluso somos muy buenos para armar mentiras. ¿Qué nos dice también la palabra de Dios? Aprender a decir sí y aprender a decir no, sin necesidad ni de maquillar, ni de darle vueltas, ¿no? Cuando una persona no está de acuerdo con algo, dígalo, no estoy de acuerdo, punto. Ya, si hay que explicar, explique, pero ser muy, muy simples en el lenguaje. Lo siguiente, que incluso no podemos dejar pasar esto, el mandamiento también nos pide y nos invita a saber callar, porque no es solamente el daño que muchas veces hago diciendo, sino que también muchas veces cuando sé que una palabra que voy a decir es mala para otra persona, también estoy invitado a callarla, porque también hablando mal de otra persona. Entonces, ¿cuál es como la invitación? Aprender como a discernir, aprender a decir, esto que voy a hablar, esto que voy a decir, ¿le hace bien a la otra persona o le hace daño? Si yo sé que lo que voy a decir le va a hacer daño a la otra persona o no es necesario decirlo, porque también, Josefina, podemos ser ociosos en el hablar y hablar más de la cuenta, cosas que ni siquiera son necesarias decir. Entonces el mandamiento también nos invita a saber guardar silencio y no ser imprudentes muchas veces en lo que decimos. Y lo último es reconocer que si Cristo es la verdad, yo como cristiano también tengo que ser testimonio
de la verdad. Y que en todo lo que yo diga, la gente diga, este hombre, esta mujer, se le puede creer, porque todo lo que dice, lo dice con verdad. Creo que es una invitación muy clara que nos deja el mandamiento, saber controlar la lengua, saber moderar las relaciones humanas a través de la verdad. Cristo fue sincero, Cristo fue leal, supo ser valiente, dijo la verdad. Por la verdad murió Cristo, Padre Carlos. Es verdad. Así es que, qué bendición, qué banquete, qué manjar, qué postre, Dios mío. Aprovéchalo espiritualmente y compártelo. Gracias, Señor. Gracias, Virgen María, porque se han hecho presentes en cada programa, en cada explicación de los mandamientos. Gracias por su presencia. Gracias a ustedes, familia, por su apoyo, por suscribirse, por compartirlo. Gracias, Padre Carlos. Solamente me resta decir que el Espíritu Santo cada día siga ungiendo su vida para que otros, a través de usted, tengan ese encuentro con el Señor. Bueno, Josefina, agradecerte a ti por la invitación, a los televidentes que nos sintonizan cada semana. Y bueno, ya para terminar, les doy la bendición, Amén. pidiéndole a Dios que nos ayude para que en todo hablemos con la verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Ya lo saben, familia. Nos faltan 2 mandamientos más. Lo que no han visto, pues del 1 al 8, denle para atrás y ahí lo van a tener en Promesa MRC.